allanan las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana dentro de una investigación por acceso no consentido a sistema informático. Ocurre mientras sigue la pugna por la presidencia del organismo. Militares encuentran maquinaria pesada abandonada en la selva. Era usada en la minería ilegal en la zona de Yutsupino, en el Napo. Presidente Guillermo Lasso asegura que los últimos hechos macabros vienen del narcotráfico y que una vez controladas las cárceles, las luchas las llevan a las calles. Horror en Puerto Bolívar. Se descubrió la identidad del decapitado, cuyos miembros fueron abandonados en un bolso al ingreso de la terminal portuaria de la provincia de El Oro. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Iniciamos contándoles que la Fiscalía allanó la sede del Consejo de Participación Ciudadana como parte de una investigación sobre el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Tania y amigos. En el operativo estuvo presente Sofía Almeida, quien dijo que sigue siendo la presidenta del organismo y que no se dejará amedrentar. Mientras Hernán Ulloa convoca a su segunda sesión del Pleno como presidente. Jacqueline Rodas con esta información. Sobre las 8 de la noche de este martes, la Fiscalía y la Policía allanaron la sede del Consejo de Participación Ciudadana en Quito con una orden judicial por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Buenas noches. Buenas noches. En el lugar estaba Sofía Almeida, quien transmitía en vivo la diligencia desde su cuenta de Facebook. No pueden ingresar si es que no me entregan una orden de allanamiento, por favor. Tengo una orden del juez nacional, igual que Macías Fernández. Ok, déjame ver, por favor. Es juez de la Corte Nacional. La Fiscalía informó que se llevó evidencia documental, física y digital para la investigación. Almeida reitera que no dejará la presidencia. Me quieren remover, me quieren desprestigiar, me atacan, me violentan y no voy a sucumbir. Si creen que con estas cosas a mí me van a doblegar, yo no voy a sucumbir. Hernán Ulloa, quien también actúa como presidente del Consejo, dice que el allanamiento responde a una denuncia que presentó en enero por la reiterada suspensión de sesiones virtuales por parte de Sofía Almeida, quien alegaba problemas tecnológicos. Espera que la Fiscalía también investigue hechos actuales. Hace 2 días atrás, cuando instalé la sesión extraordinaria, se me hackearon la señal de YouTube, se me hackearon la página web, le han cerrado la computadora del coordinador de TICS. Entonces estamos sufriendo un ataque sistemático por los ex colaboradores de la consejera Almeida. Así, Ulloa y Almeida siguen disputándose la presidencia. La tarde de ayer, la minoría convocó a sesión virtual, pero son 3 y necesitaban 4 consejeros. Al no existir el quórum reglamentario correspondiente, no se puede realizar la reinstalación de la sesión ordinaria. Mientras Ulloa, quien lidera la mayoría, convocó para hoy a sesión del Pleno con el objetivo de reformar el reglamento del concurso de Contralor General. La policía determinó la identidad de la persona a quien pertenece la cabeza y las manos que fueron lanzadas al ingreso de la terminal portuaria en Puerto Bolívar. La víctima tenía antecedentes penales y en 2019 fue sentenciada porque era parte de una organización narcodelictiva. Todavía se sigue buscando el resto del cuerpo, como nos reporta Fabricio Lapo. La policía encontró en un bolso la cabeza y las manos de un hombre identificado como Manuel Armando Sarmiento Sánchez. Aparentemente, un sujeto en motocicleta lanzó ese bulto la noche del martes en la entrada de la terminal marítima en Puerto Bolívar, Machala. Datos de las autoridades revelan que el hombre habría sido asesinado 3 horas antes de que abandonen el bolso en los exteriores de Autoridad Portuaria.
Cristian Espinosa, jefe de la Dirección de Muertes Violentas de El Oro, sostiene que este crimen estaría vinculado con el decomiso de 100 kilos de droga en 2 contenedores que tenían como destino Bélgica. Se manejan varias hipótesis, una de ellas podría ser para amedrentar al personal que trabaja en este lugar, o la segunda puede ser por la pérdida que hubo el decomiso de las sustancias que se realizó al mediodía. Manuel Sarmiento vivía en Puerto Bolívar y registra antecedentes penales por tenencia de arma y delincuencia organizada. Según los agentes, en 2019 fue sentenciado a 20 meses de cárcel por tráfico de droga. Entonces la hipótesis que se maneja es que este ciudadano se dedicaba a contaminar los contenedores que salen desde el puerto. Datos de la INACET de El Oro revelan que la cabeza y las manos fueron cortadas con un machete. Investigaciones policiales determinan que esta muerte es una amenaza de grupos delictivos que se dedican al tráfico de droga. La unidad de muertes violentas continúa con las investigaciones para ubicar el resto del cuerpo, mientras familiares acudieron al Centro Forense de Machala para realizar los trámites de ley. Sin duda, la criminalidad gana cada día más terreno en el país. Repasemos brevemente las cifras oficiales de las provincias con más casos de asesinatos en el país. Según datos proporcionados por la policía, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro encabezan las localidades que más crímenes han reportado en lo que va de este año. En primer puesto está Guayas, que hasta hoy contabiliza un total de 214 muertes violentas desde el 1 de enero hasta hoy, miércoles 16 de febrero. Luego está la provincia de Manabí, en la cual sicarios han acabado con la vida de 45 personas. En tercer puesto tenemos a Los Ríos, provincia en la que se reportan hasta el momento 43 crímenes en este año. La provincia verde, Esmeraldas, está en cuarto lugar de las regiones con más asesinatos, pues en lo que va de este 2022 ya suma 37 muertes violentas. Finalmente está El Oro, provincia en la que se reportan 25 asesinatos. El último y atroz crimen se reportó anoche cuando un sujeto arrojó la cabeza de un hombre dentro de una mochila a la entrada al puerto. Cifras y casos alarmantes que marcan la pauta de cómo se encrudece la violencia en varias zonas del Ecuador. Por cierto, más adelante, aquí en Televistazo estará en nuestros estudios la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para responder sobre las acciones en materia de seguridad ante esta creciente ola de inseguridad que tiene atemorizada a la población en todo el país. Y en una entrevista transmitida por la presidencia, el primer mandatario Guillermo Lasso se refirió al hallazgo de 2 cuerpos colgados en Durán y mencionó que esto es producto de la lucha contra las mafias que ejecutan las fuerzas del orden. Lenín Artieda con un resumen de lo que dijo el presidente. El presidente de la República se refirió al problema de inseguridad y violencia que se vive en el país. Sostiene que los últimos hechos son consecuencia de las acciones del régimen contra las organizaciones narcodelictivas. Hemos tomado control de los centros carcelarios a través de un cordón policial y un cordón de las Fuerzas Armadas que pueden actuar, yo diría, en cuestión de minutos, de 5 minutos, si se produce un amotinamiento. Entonces las luchas las llevan a las calles ahora. Y que se cuenta con el respaldo de Estados Unidos, Colombia, Israel y el Reino Unido, que el gobierno no se atemoriza ni se rinde. No es fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Ellos no tienen ningún escrúpulo, pretenden, como usted lo ha dicho, atemorizar a la ciudadanía y también atemorizar al gobierno y al Estado ecuatoriano. Nuestro deber es enfrentarlos. El presidente hizo referencia al trabajo que se ejecuta con el sistema penitenciario, donde está todo por hacerse. Ni siquiera un censo, que ya lo estamos elaborando. Necesitamos inteligencia carcelaria también. Necesitamos guardia, guías penitenciarios. Lo he dicho en otras ocasiones, 4.000 guías penitenciarios requiere el Ecuador. Tenemos apenas 1.600. Lasso salió en defensa de sus funcionarios y dejó en claro que respalda las acciones del gobernador del Guayas y de la ministra de Gobierno. Esto no es cuestión
de que el gobernador no funciona, que la ministra de Gobierno la enjuiciamos, que vamos a enjuiciar por aquí y por allá. Este es un problema de todos los ecuatorianos. Dijo también el presidente que los ministros de Finanzas de Ecuador y China trabajan intensamente para mejorar las condiciones de los créditos que ese país entregó. Se lo he dicho directamente al presidente Xi Jinping. Necesitamos, para todos los créditos, ampliar plazos, bajar tasas de interés. Y le dije, de manera personal y a nombre del pueblo ecuatoriano, le debo pedir a usted que desvincule el contrato de comercialización de petróleo. Identifica que hay corrupción por parte de intermediarios y que por ello entregará documentación a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se sancione a los responsables. Las cadenas de la corrupción, cadenas, y si usted quiere, juegue con esa palabra y encontrará al intermediario a quien favoreció el gobierno de Correa. Pero no dio nombres, solo pistas que coinciden con el apellido de un intermediario que ya ha sido mencionado en denuncias que se han hecho antes. Seguimos con más noticias. Los operativos antiminería ilegal continúan en la zona de Yutsupino, en Napo. Miembros de las Fuerzas Armadas recorren la selva en busca de maquinaria pesada utilizada para extraer el oro. Paul Romero los acompaña en una de las operaciones. Adelante, Paul. Este miércoles acompañamos un patrullaje al Grupo Especial de Operaciones GEO del Ejército, aquí en medio de la espesa vegetación amazónica. Y como pueden ustedes observar, hemos detectado 8 máquinas excavadoras que prácticamente recién han tratado de esconder. Estas máquinas utilizaban los mineros ilegales aquí en el sector de Yutsupino. Nos encontramos con el general Pico de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte de la Frontera General. ¿Cómo se desarrollan las operaciones? Como pueden observar, estamos con nuestras patrullas de reconocimiento, peinando todo el área y vamos identificando, mire, estos grupos ilegales que se dedican a la minería ilegal, tratan de engañarnos, en donde vienen a esconder la maquinaria. Desde luego, desde el aire no hemos podido observar, hemos tenido los reconocimientos aéreos, pero gracias a nuestras patrullas de reconocimiento, mire cómo vamos identificando aquí. Lo complicado es cómo encender las máquinas para sacarles, porque desde aquí es casi imposible. Indudablemente tenemos nuestros técnicos que estos ilegales pensaron de que nunca íbamos a mover la maquinaria. Tenemos gente especializada del cuerpo de ingenieros. Nos demoramos 1 o 2 horas por máquina, pero estamos sacando. Muy amable, general, muchas gracias. Ahí ustedes pueden observar, es un momento en donde hemos participado de una operación militar y la gran cantidad de maquinaria pesada, son excavadoras que se han ubicado en este lugar, en la espesa vegetación, en medio de la selva, casi imposible, tratando de esconder la maquinaria pesada con la que destruían y devastaban esta zona aquí en la comunidad de Yutsupino. Este es el informe. Buenas tardes. Y continúan las flexibilizaciones en el país por la disminución de casos de COVID-19. Desde el COE Nacional anuncian la apertura de la frontera sur y no se descartaría la eliminación de la semaforización por cantones. Esto mientras representantes de las federaciones médicas advierten que un relajamiento temprano de medidas podría volver a complicar el panorama, sobre todo a puertas de un feriado como el de Carnaval. Carla Delgado con la nota. La segunda semana de enero el país había registrado la positividad más alta del virus, con porcentajes que sobrepasaban el 60%. Sin embargo, hoy esa cifra cayó a menos del 30%, siendo este el principal indicador para que desde el gobierno se flexibilicen las medidas. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, indicó que, por ejemplo, en los próximos días se reabrirá la frontera sur, que había permanecido cerrada desde que inició la pandemia. El canciller de la República nos ha enviado ya un oficio para que el COE Nacional se active, por lo tanto se espera ya en los próximos días la apertura, luego de que ha existido ya el acuerdo de Estado-Estado, que es uno de los requisitos para que el COE se active y podamos aperturar nuestra frontera, especialmente en Huaquillas. Pero no solo eso, el lunes se conoció que si
las cifras siguen siendo alentadoras, se eliminaría la obligación del uso de la mascarilla en espacios públicos. Pero ¿cuándo sería esto una realidad? Cuarta semana de abril o primera de mayo, pero vuelvo a insistir, tiene un indicador potente para que eso ocurra, ¿no? Que tengamos el porcentaje de positividad en el 5 o menos del 5%. Es que actualmente más del 91% de los cantones del país se encuentran en amarillo y verde. Por ello, Zapata dice que incluso no se descarta la eliminación de este sistema. Pero el panorama en Quito es aún más alentador. La transmisibilidad del virus habría caído del 60 al 14% según el Colegio de Médicos de Pichincha. Pero a veces estos anuncios muy optimistas pueden tener un efecto negativo porque la población lo asume como un mensaje de una falsa seguridad. La reducción de casos también permitió ampliar los aforos en sitios públicos, así como eventos masivos. En la mayoría de cantones actualmente el aforo permitido es de más del 70%. El Pleno de la Asamblea realizó el primer debate del proyecto para cambiar las pensiones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. Aunque en un principio se buscaba su eliminación, la propuesta realiza varios cambios que afectaría a algunos exmandatarios. Patricio Díaz nos informa. El informe de la comisión propone varios cambios. Por ejemplo, reducir la pensión de los exmandatarios. Hoy es del 75% de la remuneración del presidente. La propuesta es que se reduzca al 50%, es decir, de $3.804 a $2.536. La misma reducción sería en el caso de las pensiones para ex vicepresidentes, que pasarían de $3.651 a $2.434. Quienes luego de ocupar dicho cargo es complicado recuperar su cotidianidad y por ende insertarse en un mercado laboral. La comisión unificó varias propuestas sobre el tema, entre ellas la eliminación de las pensiones por completo. Hay quienes insisten en que esa es la mejor opción. Un exmandatario no puede merecer ningún beneficio económico a posterior. Se debe eliminar en su totalidad. Más aún, cuando hay expresidentes que no precisamente nos llenan de orgullo y merecen el reconocimiento, más bien son una vergüenza. La comisión lo que sí incluyó es más causales para la suspensión de las pensiones, como a los exmandatarios que hayan sido destituidos por la Asamblea o los que hayan recibido una sentencia emitida por autoridad judicial ecuatoriana por el cometimiento de cualquier delito contra la seguridad del Estado o por el cometimiento de delitos como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. No podemos, como Asamblea Nacional, mediante leyes, socapar o tapar a quienes han atentado contra el futuro de nuestras generaciones y que sus actos han sido demostrados judicialmente. El informe pasa a la Comisión de lo Laboral para que incluya las observaciones en el texto para segundo y definitivo debate. Seguimos informando. El aula de violencia en Guayaquil dejó víctimas colaterales. Se trata de dos personas que fueron asesinadas a tiros en medio de un ataque que iba dirigido a un sujeto vinculado al microtráfico de drogas. Diego Cuenca nos informa que los crímenes ocurren mientras las autoridades anuncian nuevas intervenciones policiales que hasta el momento no logran frenar los sicariatos. Una balacera sonó, mataron a su hermano. La policía confirmó que el hombre y la mujer que fueron asesinadas a tiros en el interior de un local, ubicado en Sauces 4, en el norte de Guayaquil, son víctimas colaterales porque el ataque iba dirigido a un sujeto vinculado al microtráfico, que también estaba en el sitio y resultó herido junto a otra persona. Uno de los heridos tiene 3 antecedentes, uno por robo, otro por asociación ilícita y otro por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización en el año 2021. Pero no fue el único caso. Otro asesinato ocurrió en la isla Trinitaria, en el sur de la urbe. Ahí 2 sicarios ingresaron a una vivienda donde funciona un consultorio odontológico y mataron a un joven de 26 años que no registra antecedentes penales. Las autoridades aún no pueden controlar la violencia que ya suma 162 muertos en Guayaquil, Durán y San Borondón durante los primeros 2 meses del año.
Los crímenes ocurrieron en menos de 24 horas, luego de que la ministra de Gobierno anuncie intervenciones diferentes que, según ella, no se han hecho hasta el momento. Buscamos al gobernador del Guayas para que nos precise esas acciones contra la delincuencia, pero aún no hay respuestas. Mientras los sicarios siguen matando en las calles. Quien sí nos atendió fue el comandante zonal de la policía. Él explicó que esas intervenciones serán en Durán y en 4 zonas conflictivas del puerto principal, en el que participarían otros ministerios en busca de disminuir la demanda del consumo de drogas. Los diferentes ministerios tenemos que hacer un mapeo correspondiente donde el índice de educación es muy bajo, donde tiene que necesariamente tener una intervención el Ministerio de Educación, tomando en cuenta que el alto consumo de sustancias estupefacientes aumentado en el país y este problema es un problema de salud pública. También tiene que intervenir el Ministerio de Salud. Aunque no aclaró cuándo empezarán estas acciones, sostuvo que grupos de inteligencia están desplegados por la ciudad para luego ejecutar allanamientos donde almacenan armamento y cocaína. Sitios que son guaridas de criminales que tienen en zozobra a los 2 cantones de Guayas. En Carchi, agentes incautaron 800 kilos de cocaína que estaban camuflados en una volqueta. Se presume que el cargamento pretendía llegar a Guayaquil para ser enviado al extranjero. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos informa que hay una persona detenida para investigaciones. El análisis químico realizado a la droga incautada en Carchi reveló que los 800 paquetes tenían clorhidrato de cocaína de alta pureza. El alcaloide estaba camuflado entre piedras y arena que eran transportadas en una volqueta. Efectivamente, estos vehículos son contaminados no netamente dentro del cantón Montúfar. Obviamente es un paso que les permite circular para llegar al centro del país. Tendríamos la información de que son contaminados dentro de la provincia del Carchi. Este es el segundo cargamento ilícito en menos de 15 días detectado bajo la misma modalidad, por lo que presumen que ambos casos están relacionados. ¿Tienen relación? Sí, las tienen relación. Estamos nosotros bajo la línea en la cual están operando, sí. Por eso es lo que nos permiten hacer la desarticulación. La droga está valorada en $50 millones y habría ingresado por pasos informales desde Colombia a Ecuador. Tenían como destino Guayaquil para luego ser enviada al extranjero. En la situación de aprehensión de droga tenemos ya más de 1 tonelada en este caso. En la localidad colombiana de Nariño inicia la ruta de la droga, pues allí hay laboratorios de procesamiento. Una vez que está lista la cocaína, es traída al país a través de una serie de pasos informales, convirtiéndose Carchi en una de las puertas de ingreso. Seguimos informando. En la parroquia Chongón, en Guayaquil, habitantes piden a las autoridades que arreglen urgentemente un paso peatonal que ha quedado severamente dañado y por lo cual deben arriesgar sus vidas para cruzar al otro extremo de la vía La Costa. Televistazo reportó el problema y lo denunció hace más de un mes. Henry Dueñas acudió al sitio para constatar el estado actual del paso. Han pasado 42 días desde que el puente peatonal vía La Costa en el kilómetro 24 en Guayaquil fue afectado por un tráiler que transportaba una maquinaria y lo dejó en estas condiciones, con graves daños en su losa y estructura. Las huellas del peligro que representa este paso y por donde circulan miles de vehículos y personas son latentes y para Marixa Rodríguez una necesidad urgente que evita muertes. Y verdad necesitamos este puente porque así como ve aquí la vía es rápida y necesitamos lo más pronto este puente que lo arreglen porque ya está bastante deteriorado la parte de arriba, está a punto de colapsar. Nosotros desde que asumimos la competencia el 1 de febrero de este año nos encontramos con esta novedad principalmente en este sector, con este paso peatonal. Vista de que no está funcionando, está cerrado. Nosotros hemos puesto personal nuestro que está aquí, lógicamente, dando esa protección a los ciudadanos para que puedan cruzar, porque es una vía bastante conflictiva. Este miércoles, mientras transmitíamos para los noticieros de la comunidad, fuimos testigos de que una joven bajaba por los escalones del puente. Ella pisó que está a punto de caerse y se pegó el susto de su vida. El director general de la ATM, Luis Lalama, dice que ya el municipio le ha solicitado la administración del viaducto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero aún no se firma el acuerdo.
Se está esperando pues, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dé esa administración al municipio y de esa manera pues ya el municipio tome el mantenimiento total de estos 3 pasos peatonales que están en este sector, porque son necesarios, repito, aquí en este sector los agentes inclusive en la noche ellos también corren peligro porque este sector es oscuro y los peatones pues también se arriesgan. Y mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas determina el paso de la administración del puente en pésimo estado al municipio de Guayaquil, ese peatonal sigue siendo una ruta de peligro para quienes tanto necesitan seguridad vial. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó el sector de La Gasca, norte de Quito, y entregó electrodomésticos a 100 familias afectadas por el aluvión. Los enseres son parte de una donación de la República Popular China. Fabiola Santana estuvo en el evento e informa que a partir de este jueves un grupo de damnificados podrá acceder al bono de contingencia. La familia de Amparo es una de las 100 beneficiadas de la donación de electrodomésticos de parte del gobierno chino. El presidente Guillermo Lasso visitó la zona de La Gasca y entregó personalmente la ayuda internacional a una parte de los afectados del aluvión. Y cuando el dinero se administra con honestidad, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Y en este caso les garantizo que el dinero nos va a alcanzar para poder atender todas las emergencias que se han producido por el crudo invierno en el Ecuador. Amparo agradeció la ayuda, sin embargo dice que se quedó sin su vehículo que utilizaba como única fuente de ingresos. Lo contó su hija en cartas entregadas al mandatario y alcalde de Quito en el evento. Transportaba lo que es mercadería de ropa y hoy me quedo prácticamente sin trabajo. La empresa privada también sumó alegrías en medio del dolor. Emily recibió uno de 3 taxis. Fue donado a su padre, pues el suyo se quedó destrozado por el lodo. Mi padre, por salvarse, se lanzó del carro. Está rota su tibia y su peroné. El día de ayer ya le operaron sus 2 piernas y hasta eso mi madre va a salir a trabajar. En el encuentro, además, el ministro de Inclusión anunció que a partir de este jueves, los 69 núcleos familiares considerados como damnificados podrán acceder al bono de contingencia de $257. En función del número de cédula, del último dígito, en cualquier ventanilla del sistema financiero. En total son 160 familias las afectadas por el aluvión en esta zona, que se levantan de a poco con la ayuda de manos solidarias. Como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro noticiero, la ministra de Gobierno tenía previsto asistir a nuestros estudios de Televistazo en Quito para una entrevista. Sin embargo, no pudo acudir debido a que continúa en una comparecencia ante la Asamblea Nacional. Así empezamos a despedirnos. Gracias por su sintonía en esta emisión de noticias. Gaby. Así es, Tania. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Que tengan una buena tarde.